Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema, hay cristianos que no tienen su camino definido. Segunda parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, solo hay dos caminos entre los que el hombre debe elegir. Conviene pedirle al Señor que fije sus ojos sobre nosotros y nos haga entender y nos enseñe el camino por el que debemos andar. Tengamos presente que Dios no cambia, eternamente ha sido el mismo. Y nosotros hemos sido llamados a participar de su imagen conforme a su semejanza. Escrito está en el profeta Malaquías capítulo 3, versos 6 y 18. Porque yo Jehová no cambio. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, entre el justo y el malo. Escucha con atención lo que nos habla aquí el Señor en boca del profeta Malaquías. Dice, porque yo Jehová no cambio. Dios siempre es el mismo Dios perfecto en sus obras, por toda rectitud, además de que es santo. Y dice aquí que entonces os volveréis, o sea, Él está queriendo que todo el mundo razone, y más nosotros que somos los creyentes y a los que nos ha hecho sus hijos. Entonces dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. O sea, nosotros razonando vamos a aprender a distinguir la diferencia entre el que le sirve a Dios, que ese es el mejor camino, el camino del árbol de la vida. Eso representa el árbol de la vida en el huerto del Edén: servicio a Dios, obediencia. Y la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. O sea que es el camino del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mira, ese es el otro camino, el que no le sirve a Dios. Un camino es espiritual, el que le sirve, y el que no le sirve pues es carnal. La diferencia entre el justo y el malo. El justo es el que participa del árbol de la vida y le sirve a Dios. Ese es el buen camino para nosotros. Y el malo es el que no le sirve, el que está en la carne. Y es el que participa precisamente del árbol de la ciencia del bien y del mal. Escrito está en la carta a los Hebreos capítulo 13, verso 8, 9 y 25. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Mira, dice el Señor aquí en la carta a los Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, la palabra que es Jesucristo jamás cambia. Desde el momento en que Dios la inspiró, desde el momento en que Dios la hizo escribir,
así debe de permanecer por siempre. Mira, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Mira, ¿cuáles son las doctrinas diversas? Las que ya empiezan a cambiar términos en la palabra de Dios. Y allí que nosotros debemos de ser muy estudiosos, porque no podemos dejarnos convencer de cualquier doctrina. Mira, Dios y su palabra es uno. No tienen por qué haber diversas religiones, diversas doctrinas, diversas maneras de enseñar la palabra del Señor. Dice, además, doctrinas extrañas. ¿Qué son doctrinas extrañas? Pues doctrinas distintas que se constituyen en herejías. Ya es una palabra engañosa, ya es una palabra que va en contra de lo que verdaderamente ha dicho el Señor. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, o sea, con la capacidad que nos ha dado Dios y la manera de cambiar nuestra manera de ser, nuestra conducta. Y dice, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Mira. Entonces, el camino malo es el que prácticamente no está en las obras de Dios. Y si no tiene la gracia, pues menos que va a tener la manera, la facultad y la habilidad de hacer la voluntad del Señor. Y allí que el tema, pues si aún hay cristianos que no han definido su camino, es porque están precisamente todavía entre el bien y el mal. Escrito está en la carta de Santiago capítulo 1, versos 17 y 27. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, guardarse sin mancha del mundo. Mira, este es el verdadero camino para nosotros. Dice, toda buena dádiva, o sea, toda generosidad y todo don perfecto, toda habilidad que recibamos por gracia en nuestro Señor Jesucristo para hacer la voluntad de Dios, dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Acuérdate que nosotros somos llamados a participar de la semejanza de Dios por todas sus obras. Y cuando dice el Padre de las luces, pues se refiere precisamente a la justicia en Él, que ese es el camino que debemos definir en nosotros. Dice, en el cual no hay mudanza, Dios nunca cambia, ni sombra de variación. Mira, la religión pura y sin mácula, o sea, cada vez que se hable de religión en Dios, se refiere a normas morales que determinan una conducta. Y cuando dice que es pura, se refiere a que es perfecta y justa. Mira, así debe ser nuestra conducta en un camino definido, en las normas morales recibidas de Dios que nos llevan a orar por justicia. Y dice la religión pura y sin mácula, o sea, sin engaño, delante de Dios el Padre, es esta, guardarse sin mancha del mundo, o sea, guardarse sin pecado del mundo. Ahora dirán muchos hermanos, pues es que uno estando en un mundo que es pecador, pues es imposible guardarse sin pecado. ¿Cómo que imposible? Si precisamente Dios nos ha dado la gracia, Dios nos ha dado la capacidad, la habilidad de orar su palabra, de hacer su voluntad, de obrar conforme a su sentir y a su parecer en Cristo. Luego, eso ya sería una justificación. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 102, verso del 25 al 27, 12 y 24. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos.
Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tus años no se acabarán, y tú eres el mismo. Tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Por generación de generaciones son tus años. Mira, ahora escucha lo que dice Dios aquí en el libro de los Salmos. Dice el salmista honrando y glorificando a Dios. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, porque todo lo que es creado por Dios pues tiene un fin. El cielo, la tierra, el mar, y inclusive Dios habla de ese fin. Mas Él permanecerá, y todos ellos, dice, como una vestidura, se envejecerán. La creación toda está llamada a envejecer, lo mismo que nosotros cumplimos una edad aquí en la tierra. Pero mira lo que dice, como un vestido los mudarás. Todo en la creación de Dios muda. Por ejemplo, hay plantas que mudan, hay animales que mudan. Y dice, mudarán y serán mudados. Entonces, hay plantas y animales que rejuvenecen en la gloria de Dios. Pero asimismo para el hombre hay la oportunidad de rejuvenecer, mira, de tener una nueva vida espiritual, una nueva vida carnal, en donde la carne se somete al espíritu. Y es precisamente ese es el camino que tenemos que definir en Dios. Dice, pero tus años no se acabarán, o sea, los años de Dios. Tú eres el mismo, así como nosotros siempre debemos de ser los mismos en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria, tu gloria, de generación en generación. Por generación de generaciones son tus años. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 33, verso 4, 5 y 11. Él ama justicia y juicio, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanece para siempre. Mira, vuelve y nos habla aquí en el libro de los Salmos. Dice el salmista honrándolo, Dios ama justicia y juicio. O sea, siempre que Dios obre justicia, pues va a haber juicio en equidad y en derecho. Porque recta es la palabra de Jehová, que es el camino que nos tiene que llevar a ser nosotros rectos, como lo es Él. Y toda su obra es hecha con fidelidad. O sea, la obra de Dios es permanente, así como nosotros también debemos de buscar en el buen camino, permanecer en Él, permanecer en la palabra. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, mira. O sea, la mente de Dios siempre también ha sido igual, nunca sus pensamientos han cambiado. El consejo de Jehová permanece para siempre. Luego nosotros no esperemos cosas diferentes en Dios. Un camino definido siempre nos lleva a ser los mismos cristianos de siempre. O sea, nosotros tenemos una muda espiritual, hemos sido rejuvenecidos en la esperanza de largura de días y añadidura de años. Nosotros no tenemos por qué torcernos, no tenemos por qué desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Siempre debemos de ser definidos en lo que hacemos para la honra y la gloria de Dios, para la complacencia y agrado de Él. Que el Señor te llene de gracia, en esa gracia de mucho entendimiento, para salvación a ti y toda tu casa. Amén.